musical. ¿Quién es quién? En el 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 musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién es quién en el musical? Y en este capítulo tenemos a alguien que yo quiero muchísimo y tengo más que agradecerle. Fue de las primeras personas que confió en mí, que ahorita le vamos a preguntar si se arrepintió porque yo armaba pedo de todo. Entonces, pero sí me aguantó. Tiene una historia impresionante desde niño. Empezó con los precursores del teatro infantil como Cachirulo, y de ahí se fue desarrollando. Yo lo conocí como productor. Ahorita vamos a contar toda esta historia porque hizo muchísimo teatro infantil, pero también hizo teatro ya más de noche, por llamarle así, y luego ya lo traía. Pero lo que es la zarzuela, la opereta, es una institución. Y ahorita vamos a platicar con él cosas súper interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre opereta, zarzuela y todos esos géneros? Y vamos a preguntarle si la comedia musical viene de ahí, que siempre eso ha estado en debate. Pero bueno. Bueno, yo quiero decir primero que nada que tuve la dicha de trabajar con él. Está hoy con nosotros, más vivo que nunca, porque quiero ofrecer una disculpa pública porque no en uno, ni en dos, ni en tres programas lo he matado. Yo creo que como en 4 o 5, pero hoy más vivo que nunca está con nosotros ¡Polo Falcón! ¡Bravo, Polito, está vivo! Sí. No es como el comendador del Tenorio. Aquí vivo, aquí me tienes. ¡Qué gusto, Polo! Pídele disculpas bien. No, bueno, la verdad perdóname. es que la primera vez que yo soy fiel seguidor de su programa, de pronto me di cuenta y dije, ay, me voy a checar al espejo para ver si estoy o no estoy, porque si ya me morí y no me he enterado, es lo que peor que te puede pasar. Ay, no, ya no vuelvo a suceder. Gracias, Fabiola Flores, que fue la que me sacó de mi error. Aquí estamos, vivos y coleando. De que estaba vivo, yo te dije. Si Memo al aire fue capaz de decirte, no, perdóname, no. No, discúlpame, pero no. Pero luego sí. insistía, sí, decía, sí. bueno, ¿será que Yo sí hay decía, mucha insistencia? Trae un sentimiento oculto. Pero bueno, ¿Sí aquí te estamos. pagó? Sí, me pagó. Ah, ok. Qué bueno. Oye, Polito, qué gusto. Y tenemos muchas aventuras y como estaba diciendo, pues tú fuiste de los primeros que confió en mí, no sé por qué. Porque no me equivoco. Mira tú, mira una carrerita chiquita que has hecho. Mira tú por No, dónde. pero fuiste de los primeros, creo que con los que empecé a coreografiar. Sí. Y aparte de bailar, tú me diste esa oportunidad. Ahorita vamos a entrar a las obras, pero es de los productores más divertidos que puede estar, porque aparte que dirige, escribe, actúa, híjole, es súper, bueno, no sé Pero ahora, pero fiestero. Sí, juerguista siempre he sido. Sí, Y fuimos. Y seremos. Pero no es que yo, vaya, en la historia de todos los que nos dedicamos a este maravilloso quehacer, escribes, diriges, actúas, sales y todavía es un papel es para ahorrar sueldo. Y porque no es que tenga la capacidad, pero a fin de cuentas, la necesidad de hacer las cosas y lo mismo ahorrar un poco, ¿no? Entonces hay la frase aquella famosa que tengo de que en el teatro esté todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que tienes en el teatro. Sí, que tú lo sabes muy bien lo que pasa con eso. Sí. Entonces, pues sí, es ese afán de seguir y haciendo nuestro quehacer con las mínimas carencias, ¿no? Porque uno que se dedica a la producción sabes lo difícil que es para que esté todo y en su punto. Y bueno, a fin de cuentas, sin darme cuenta, pues son más de 60 años lo que tengo dedicados en esta maravillosa profesión, a subirme a un escenario y a jugar, a hacer teatro, que es mi pasión más grande. Sí, no, y aparte una maravilla con Polo, porque era divertido en escena, en ensayos, luego nos íbamos que a comer, que a cenar, y la farrita, y es que todo esa es eso. una familia, hemos hecho una familia, tú lo Gracias, sabes. Y es que eso te iba a decir, siempre
siempre éramos como, estaba Antoine, estaba claro, Mario claro. Beller. Y es eso, familia, son gente que de pronto no nos vemos hace cuánto no nos vemos tú y yo, Sí. hace cuánto no nos vemos tú y yo, y te vuelves a ver como justo como la familia. Es entrañable y el tiempo ahí está y nosotros aquí seguimos. Y aquí estamos, Polito, vivo. Eso es verdad. No es holograma. Oye, bueno, Polito, vamos a empezar. Ah, no, los generales. Los generales. A ver, dilos tú ahora. Bueno, estamos en un camerino. Qué Como bien. podrás imaginarte aquí, mira. ¿Y eso? El vestuario que Memo tiene como 7 bodegas allá arriba. Se renta vestuario. Qué bien. Y este se llama el camerino De las copas. Ah, Entonces hay que Chocar. chocar las copas. No, estas. Ah, bueno, pues sas y sas. y sas. Y también y ahora estas. Claro, Estas. que Sí. por copas no quede. Por el teatro y por la amistad. Sí, señor. Y bueno, si necesitas algo Mm. que ya es mundialmente conocido, cualquier cosa que se te ofrezca, nada más hay que gritar: ¡Chavamún! ¡Vístete y el refil! Ah. Y aparece el hombrecito en suspensorio y corbatita que te recibió. Pero yo he estado tratando de verlo y ¿cuántos seguidores hay que hacer? Porque yo no lo alcanzo a ver. Tenemos que llegar a los 100,000 seguidores. Ah, deben de para faltar que 7 u nuestro 8 querido porque Chava- yo creo que mucha No. gente ve esto. Eso. Hay que darle a seguir. Eso. Oigan, sí, suscríbanse. Si quieren ver a Chava canturreando por la vereda tropical, denle click a Claro. la campanita. Claro. Exactamente. Bueno, estos son los generales payasadas de este programa. Pues la verdad es un acierto, yo lo comentaba, me parece que están haciendo historia porque dedicarse y profundizar en este maravilloso tema que es el teatro musical y sobre todo dando la oportunidad de que a nosotros que nos dedicamos a esto venir a compartir anécdotas y vivencias y el elenco que han tenido, de verdad es que han lo mejor y más granado y representativo de México. Mis Por eso felicitaciones. estás aquí. Bueno, me colé, No. porque dijeron a ver si de veras está vivo o muerto. Ah, eso sí. Pero Eso sí. es verdaderamente gratificante. Yo veo, incluso hay programas, tengo que confesarlo, que los vuelvo a ver porque es maravilloso y de verdad reconforta. Y volvemos a lo mismo, una familia. Toda la gente que ha venido aquí, ha desfilado por aquí, de pronto digo, ay, mira, pues sí hemos hecho tal cosa junto y con aquellos hicimos tal, porque es eso, es toda una vida dedicado a esto. Es que todos, es que de verdad que somos seres como muy especiales y por eso nos unimos y somos familia, porque estamos locos de estar encerrados ratas de teatro que vivimos. Sí, sí. Y cuántas vivencias y cuántas experiencias hemos compartido y son innumerables. Sí, no, son una joya. Pero bueno, vámonos al principio, querido Polito. A ver, tú dirás. ¿Cómo entraste con Cachirulo y a qué edad? Escuche. Pues mira, Cachirulo, ¿pero fue al programa? Mira, sí, O- yo o a en la ese obra. entonces Teatro Fantástico era toda un acontecimiento. Estaba solamente para distracción de los niños, Teatro Fantástico, que pasaba los domingos en vivo a las 7 de la noche. Y entonces era pues un acierto porque eran teleteatros con historias clásicas infantiles. Y yo, de alguna manera, aunque mi familia, y lo sabes, nada tiene que ver con el medio artístico, pero yo estaba pues muy chavalito, tenía 7, 8 años, y un día viendo el programa dije, si este señor hace espectáculos para niños y eventos para niños, seguramente le va a querer gracias a que un niño quiera llegar. Y yo, ni mis padres, ni mi madre, ni mi tía, ni una abuelita generosa me llevó. Me apersoné con él y pedí trabajo. Se quedó sorprendido y me dijo, bueno, pues déjame hacerte una audición porque yo quiero hacer un Hansel y Gretel y no tengo quien haga el Hansel. Sí tengo quien haga Gretel, que era Valinda de Kaiser. Tenía todo el elenco, desde luego donde estaban ahí grandes maestros y personalidades, Aurora Alvarado, Ángela Villanueva, Guillermo Aguilar, el Gordo Antunes, René Azcoitia, todos que eran unas instituciones en la actuación. Y entonces me dio un libreto para que yo me memorizara algo de esta obra, y cuando yo, con la emoción, ni siquiera leí bien, que era un mensaje que me decía, memorízate las 2 primeras páginas y te veo tal día, tal hora para hacerte una audición. Me aprendí tu libreto. Y entonces cuando llegué... Benditas neuronas. Claro, pues estoy hablando de hace 128 años, este año juntos. Y entonces
me aprendí todo y yo creo que estuve no mal, sino fatal lo que le sigue, pero a Enrique le hizo mucha gracia el que yo me hubiera aprendido todo y yo creo que también, después lo comentamos, mucho era, ustedes lo saben, la monserga que son los niños actores, pero los papás de los niños actores Son es peores. otro. Sí. Entonces yo tenía ese plus que no tenía ni papás, ni tíos, ni abuelos que me llevaran, me trajeran o checaran qué camerino, qué sueldo, y yo pagaba por hacer eso. ¿Pero ¿Y qué edad cuándo? tenías? 7, 8 años. ¿Cómo te ibas? ¿Te llevaban? Nadie me llevaba. agarrabas el un autobús? Juárez Loreto que me llevaba ahí de la avenida Fray Servando a Televisa y ahí yo decía, cuando yo me subí al escenario. Era otro México. Era, Sí. desde luego tú lo has dicho. No Cuando yo me manches. subí al escenario y vi todo aquello, dije, de aquí soy y no me muevo. Y entonces empecé a hacer pinochos y vulgarcitos y todo eso. Y además, al poco tiempo de estar en teatro, ya lo hacíamos en televisión, en vivo. O sea, entraste primero al teatro. Primero al teatro. Y luego después ya pasaron a televisión. Ya probó a ver qué tanto me amedrentaba y no me quedaba yo callado. Y ya empecé a hacer los de teatros en vivo. En vivo. Y luego empecé a hacer otros porque en aquel entonces los niños eran como poco psicotizados. Y empecé a hacer al poco rato también telenovelas, que hice telenovelas que daban unas telenovelas como La Gata, Yesenia, hacían la parte de donde los personajes eran niños. Y entonces Juan Ferrara, que hizo La Gata, Ofelia Guilmén, que hacía de mi mamá, decía que yo me parecía a Juan cuando era de esa edad, entonces hacíamos Juan Antonio Edwards y Juliancito Bravo y yo, y hacíamos las escenas de los niños y a los 3, 4 capítulos ya crecían y ya eran ellos. Y así hice telenovelas, teleteatros y descubrí toda esa gama de ser y jugar a ser otra cuestión. Entonces, yo era el más feliz. Claro. Y así fue como empecé y mucho tiempo después, pues ya con otra edad y haciendo ya la dificultad, decía, Aurora Alvarado me hacía mucha burla que decía, es que ya de Pinocho ya no tienes nada, ya estás más alto que Enrique que hacía el Pepe Grillo. Entonces, pues ya no hubo más remedio y empecé a hacer papeles que a mí no me gustaban porque a mí lo que me gustaba echarme 1,5 kilos de maquillaje y salir de perro, de gato, de tal igual. Y ese fue un género que también abordé con gran alegría. ¿Te acuerdas de tu tercera llamada Principiamos? Sí, ustedes son muy jóvenes, pero no se acuerdan. Había un tema clásico del programa de televisión de Teatro Fantástico con unas fanfarrias, unas trompetas. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, tan tran chaca taca tan chaca taca. Cuando yo oí eso sentí sí unas mariposas y dije, ¿yo qué hago aquí? A mí no será esto. Pero fue un segundo de duda y sale esa escena y dices, esto es lo mío. Y pues les digo, más de 60 años y aquí sigo, algo a ¿Cómo cuántas obras llevas? Qué difícil pregunta, no tengo ni idea, porque además en aquel entonces se hacían mucho teatro clásico, siempre un título diferente que muchas Enrique escribía aprovechando que yo estaba ahí, y luego después caí a otro mundo que fue verdaderamente el caudal donde dije, esto sí es la locura porque era musical, y es la zarzuela. Ahorita vamos a entrar Eso a fue eso. para mí descubrir Ahorita eso. van a ver todo lo que ha hecho este señor en la zarzuela. Bueno, pues, Pues, para hacer memoria, Ay, pues yo ya me he tomado tanto y ni así. Yo tuve masacre de neuronas. es que lo que pasa que si Ajá. tomáramos y nos aumentara la memoria, imagínate. No, pues Einstein. Vegamente. Oye, Polillo, y a ver, o sea, con Cachirulo, o sea, yo lo veía. Y era una maravilla porque nos transportaba, que era lo rico, porque era un telón, unos vestuarios. Hacían muchísimas bromas que decía, y caminó por todo el bosque y daba la vuelta y era el mismo árbol de Sí, utilería. sí. Pero a fin de cuentas despertaba esa imaginación, Eso es el esa teatro. magia. No había nadie que dijera entonces, ay, ahí es el castillo del ogro, y veías que era de cartón y todo dibujado, porque lo que llamaban los forilleros eran los que hacían la escenografía. Me acuerdo perfecto en el estudio A de Televicentro. Y ahí se hacía, ensayaban, nos daban el miércoles el libreto, a menos unos ensayos, y el sábado algún ensayo, el domingo un ensayo a cámara, y de pronto vámonos en vivo y lo que quedara. En vivo, En vivo. imagínate. Era Sí. una maravilla. La adrenalina. Oye, y la disciplina que Eso tuviste fue, que aprender. Eso fue lo que aprendí con ellos, con Porque todos ellos. eso es a lo que voy. Una familia. Y entonces me adoptaron de verdad
como te digo, les hacía gracia. Entonces ellos, yo creo que ahí ya fue donde empecé de juerguista, se iban que sea al cine, que sea a tomar la copa, y allá iba con ellos, yo era parte de mi familia, ¿cómo no ir? Y entonces Ángela Villanueva, la Alvarado y todos ellos, a ver, Polín, y te cuidamos, y vente y vamos. Pero claro, sí, ya llegaba un momento en que o ya se de gira o en México, pues ya voy a dormir y a descansar, porque era Eras menor de edad. Muy menor de edad, pero era mi familia, porque finalmente yo no tenía una familia y esos eran mis verdaderos tíos, mis primos, de verdad, con un cuidado, con un cariño, son momentos... Pero además ya todos con una experiencia brutal. No, bueno. ¿Tú tuviste algún referente en ese que dijiste, yo quisiera ser como él? No, era, además me preguntaban, bueno, ¿y algún tío, tus padres, no sé, nada? Y yo los adopté a todos ellos como mi familia. Entonces esos eran todos mis referentes. Y después, ya cuando empecé a hacer teatro con otros personajes como Ofelia Guilmain, Luis Jimeno, Fernando Mendoza, Con la compañía. ellos eran... Pero ese era teatro como clásico, ¿no? También hacíamos los teleteatros, también patrocinados por la Azteca. Ok. ¿Qué tal la chocolatería? La Azteca patrocinaba Teatro Fantástico y luego el Gran Teatro de la Azteca. Ok. No, bueno, pues que... No, o sea, eran maestros de verdad que te les quedabas viendo y aprendías. Era toda una escuela. Nosotros tuvimos la oportunidad en La Jaula de trabajar con Luis Jiménez. No, qué joya. Solo que su música clásica a todo volumen, que ya le gritábamos de ¡ya! Que pusiera Valeria Lynch. Es que Luis o a Jiménez, Vicky Carr. independientemente de ¿qué todo, pasó? un gran músico. Entonces toda su familia y todos eran también zarzueleros de toda la vida. Sí, no, pero... Claro, sí, Claro, sí. claro. Ahorita vamos a entrar a eso. Luego, bueno, ¿quieres preguntar algo? No. ¿Tú crees que ahí empezó tu faceta? Obviamente empiezas de actor, como todo el mundo, porque, bueno, solo Pablo Perroni que llegó de productor. Es el único que conozco. Exacto. Y con aquel musical, produció Regina, no, exacto. solo mi Pablito. Y ¿tú viste ahí, te empezó a despertar como el gusanito de la producción, dirección, que con esos maestros, pero la producción es muy distinto, el teleteatro, a lo que luego tú empezabas a hacer? Era el gusto, sabes que por ejemplo yo empezaba a ayudarle a Enrique, esto es una escuela, a poner orden, esta es la capa verde, la esclavina, a tomar los nombres del vestuario clásico, ¿no? Que si el bonete, que si el birrete, que si una capa medieval es diferente a una... Entonces todo eso cuando yo le ayudaba a ordenar y la utilería, hay que hacer la gallina de los huevos de oro, una gallinita que tenga una cestita y entonces se despierta mucho la imaginación para implementar y hacer cosas de utilería o cosas que realmente pues que den la mejor apariencia, ¿no? La bisutería, te agarras un collar ya está roto, pero le pegas con un pegamento y una cadena y te da la verdad la apariencia de un collar carísimo. Y eso era jugar. Entonces, ese mundo sin darme cuenta o sin ser una escuela, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Todo ese bagaje que aprendí en vivo, llegó un momento en que también el maestro Luis Jimeno me hizo el favor de invitarme como maestro adjunto cuando los maestros, que eran Socorro Avelar y Miguel Córcega, y estaban haciendo algún llamado y no llegaban. Habíamos una playa de chavales que estábamos como maestros adjuntos para que no se hiciera más lío en los salones. Betty Moreno, José Elías Moreno, yo mismo. Y entonces de pronto, pues, métete a tal salón. Y ahí empezamos un poquito a cubrir para que no se quedaran los chicos sin clase. Digo chicos cuando había alumnos como esta muchachita Teresa Presmanes, que después se llama Daniela Romo y así. Entonces eran ellos eran mayores que yo, pero yo tenía que imponerme a la autoridad para que estuvieran. Y entonces después el maestro Jimeno me dijo, pues ya no puedes seguir porque necesito que haya un aval en una carrera para que se justifique que tú estás como maestro adjunto. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que me dio una beca y pude estudiar. Y entonces me di cuenta que cuando ya estudié la licenciatura en dirección y artes escénicas y todo lo que esto de música y todo eso, yo lo había aprendido sin darme cuenta.
Claro. La misma práctica me había llevado a saberlo sin que tuvieras conciencia de que estabas Y aprendiendo. aparte no había escuelas. Que va, de- que va. Estaba desde luego la Andrés Bellas Soler, Artes, donde estaba sí. yo, después se creó lo de Bellas Artes, pero después cuando la universidad, ya fue muchos años después, pero ahí te formabas, como decía la Guilmén, acabándote unos 4 o 5 zapatos en el escenario y ya podrías tener una licenciatura o una maestría. Sí, era la Andrés Soler la que había, nada Sí, más. y después Bellas Artes. Después Bellas Artes, sí, vino después. Oye, ¿y cuál fue tu primera producción teatral, musical? Porque esto es quién es quién en el Sí, musical, sí, por la claro. pena. No, bueno, podemos hablar de lo que sea. Que te aventuraste, porque pues yo me acuerdo de la salvajada de una vez en la isla, que dices, ¿qué es esto? Porque aunque hayas hecho mucho teatro, o sea, yo nunca estuve inmerso en una producción con la responsabilidad como tal. Y cuando es la primera, ¿qué tal? Tuve ¿O cuál fue? un gran aval, un señor que también tú sabrás y todos lo recordamos. La historia del teatro en este país no se puede escribir completa si no lleva en letras de oro el nombre de Ramiro el Pollo Jiménez. Jiménez, exacto. Entonces el Pollito tenía el famoso teatro Ofelia. El Ofelia. Y entonces esto estaba haciendo con Enrique Alonso teatro infantil y Enrique Alonso dijo, yo ya no quiero seguir, y entonces el Pollo me dijo, te tengo una noticia, se acabó, una buena y una mala. Se acabó lo de Enrique, pero empiezas tú la siguiente semana. Y sobre la marcha, y entonces cuando había más, siempre éramos más en el Sena que los del público, porque el Teatro Ofelia se volvió un follón para llegar, lo veías por todos lados, pero no podías llegar. Sigue siendo. Entonces, pues ahí fue como que aprender, y el Pollito, yo decía, ahora me va a decir, ya va, no, y otra vuelta, insiste, y cambiábamos de obra cada semana. Y elenco. ¿Cada semana? Sí, porque además era muy poco público, entonces fue hasta mucho tiempo después en el Teatro Insurgentes que el primer gran producción musical fue Pinocho, y lo que pasó es que invitamos a Marcela Rubiales a que hiciera el Hada. La hija de Paco Malveste. Exactamente. Y Marcela Rubiales tenía un programa de televisión Sí. con ahí aquellos que toda la gente veía. Y entonces Marcela decía, yo mañana les espero en el Teatro Insurgentes a ver Pinocho. Y se nos llenó el teatro y dijimos, ¿qué es esto? Y dije, de aquí. Entonces hacíamos ya un título completo y ya con música en vivo y haciendo un formato de teatro musical. Wow, pero ya ven, o sea, tu maestro fue entonces el Pollito. Fui desde luego De producción. y además en confiarme, de decir, yo en ti confío. Yo decía, quiero que venga a ver cuándo va a venir para que... No, yo creo Fue en mi ti. socio en la isla. Sí. Pero esas grandes empresas no te cuestionaban y te decía, ¿quién es tu elenco? Tú le decías, quiero esto, y él creía en uno y se apoyaba a todo. Sí, no, conmigo Así fue es, así fue, y con tantos. Sí, mis socios fueron Chabelo Sí, y el Pollo. Sí. Y yo. Pero ellos, pues, fue quitarle un pelo a un gato, y a mí, miren cómo me quedé. Eso es lo que quedó de la isla. Y tenía un chorro de pelo. Sí, me consta, porque Memo era el príncipe en mis producciones. Ay, también. tienes que contar eso. Oye, por lo que es lo más complicado como productor para levantar un proyecto. Mira, en aquellas épocas era muy diferente. Yo empecé a producir y a hacer teatro infantil cuando habían 3, 4 títulos. No había más compañías. Entonces la gente, un teatro tan afamado como el Insurgentes, llegaba y me decía, ¿me da 4 boletos? A ver aquí, está perfecto. Oiga, ¿qué obra es? Sí. ¿No? Porque ya sabían que había un aval y que tenías ahí que hacer. Pero mucho tiempo después, que ya empezaron grandes productores y a hacer otras cosas ya más demandantes y eso, sobre todo yo me iba mucho por mi formación a lo clásico, ¿no? El teatro infantil clásico, siempre hice títulos de joyas de la literatura infantil: Bellas Durmientes, Magos de Oz, Cenicientas, Pinochos. Pero discúlpame, hicimos Merlín 2000. Merlín 2000 fue para mí como para ti la isla, y tú lo sabes, porque le aposté también a ser muy vanguardista, y que lo hicimos en el año 1900, no sé cuándo. 90 de principios. Cuando veías el 2000, así que no se iba a pasar nunca. Como en el 90, ¿no? Estábamos en La Jaula, creo. No, que va, No, que ese va. fue Aladín. La Jaula vino Sí. mucho después. Sí, no. Merlín está fue como al mismo tiempo de Calle 42, según yo. por ahí.
Y entonces a mí se me ocurrió hacer una obra ya más vanguardista y moderna y entonces esto, No sabes qué risa, porque era... Qué Perdón. cosa. ¿No estaba Tony Batres ahí? No, Estaba... yo coreografía. Bueno, No. ahí te va la historia. Tienes No, que no, no, decirla. tú. No, cuéntala tú, porque además yo te llamé a ti de emergencia. De emergencia. Porque Yo yo estaba decía... de bailarín. Claro, pero yo decía, Memo, necesito tu visión, porque el Merlín lo hizo el famoso mago Keops, que hacía mucho magia de eso. De close-up. Exacto, no era esos grandes aparatos. Y entonces, cuando el mago Keops andaba disque de novio de una coreógrafa disque de Las Vegas, Diana. Holton, Algo así. y Muy decía, buena onda. Memo decía, no cuenta, ¿cómo va a ser coreógrafa si no cuenta? Yo me la vivía diciéndole, no, así no, pero pues yo obedecía. Yo estaba de bailarín. Te imagino perfecto. Sí. Y de repente me llama Polo y así me dice, Memo, esto no funciona. Ya se van. Se van los dos, afortunadamente se en van. pareja, y entonces trajimos otro mago que hiciera Ed Novi. cosas más grandes, y entonces Ed Novi. el mago Ed me Novi. dice, cambia. Y ya cambia tú todas haz las toda la coreografías. coreografía. Pero estaba, fíjate que el encaso, porque la verdad estaba Alberto Mayagoitia, Carlos Espejel, Maitenville. Maitenville, Lilia Sixtos. Sí. Pues, ¿qué le encaso? y además la música era de Luis Enrique Guzmán Pinal. ¿Te acuerdas? Claro, sí es Que cierto. acabamos mejor con las pistas porque Es llegaban que un poquito todo fumaditos. era innovar, pero la gente quería ver los magos de Oces y los Aladinos, y no caminó nunca logró. Siempre Sí, no. con publicidad y socios en Televisa. Sí. Estaban gente en Televisa apoyando, pero no interesó el tipo. Miguel Ángel Infante. Miguel Ángel Infante, claro. En paz En paz descanse. Ese Ay, sí. Ese sí. Ese sí. Y no, yo hacía unos corajes, porque ya sabes, estaba Luis Enrique. El vestuario lo hizo el Jiménez, El es Jiménez. espectacular. Sí, y luego te lo renté para un evento Sí, de Coca-Cola. sí. Bueno, resulta que entrábamos y pues venían de fiesta los muchachitos, Los músicos los en vivo. músicos En vivo. en vivo, pero en vivo pero ellos y sí, música claro. en vivo. No. En vivo ellos y música en vivo. No, Y entonces hacían versión recortada. ¿Y cómo? O sea, ¿de cuándo les explicas? Y si No. venían como en la lenta, No. por llamarle así, bailabas de Mi- dos, Pero músicos tres, puestos por cu- Luis Enrique. Sí, Sí, era su claro, banda. era su banda. Híjole, pues Y es luego que también, venían en el speed. ¿Cómo los Y era sabía? así, y luego pues, les daba flojera y cortaban. Sí, Y mejor nosotros esa en la versión escena así. No, man. Una pesadilla. No, sí. Una pesadilla. La sufrimos, Sí. pero lo sacamos adelante. Hicimos finalmente 100 funciones, no sé ni ¿Sí cómo. hicimos 100? Sí, llevó Verónica Gasto de velar la placa, ¿recuerdas? Ay, con esta Lilia. ¿Aragón? No, No. Lo de la que nos decía mi vida. Solana. Lila Solana. ¿Cómo crees? Nos amaba, se la vivía en mi camerino. Se la vivía Oye, en mi camerino. pero sí fue un parteaguas. Pero bueno, todo esto ya nos alejamos un poquito sí, claro, de lo que perdón. digamos finalmente esto. ¿Por qué el cambio de la zarzuela a la comedia musical? Desde luego la zarzuela finalmente tiene las mismas características que tiene la comedia musical. El argumento se dice cantando y hablando. Entonces, pero yo le he agregado esto, y es que es lo mejor, para hacer la zarzuela o la comedia musical tienes que hablar, cantar e interpretar, porque no nada más es salir. Y entonces la gran diferencia, lo que marca la diferencia del gran avance de las grandes musicales es el tema de que la voz en la zarzuela como en la ópera, las voces son líricas y no hay megafonía. Y en la comedia musical surge primero aquellos micrófonos, ahora ya todos van con inalámbricos, pero surge la necesidad de que para competir con los músicos que estaban también sonorizados y que eran metales, trompetas, y entonces había que sonorizar las voces. Wow. Y es completa, es lo que marca la gran diferencia entre uno Oye, y ¿y tú qué piensas de que la comedia musical, que bueno, ya nos explicó John Mondellini de dónde viene el tap y todo esto, pero la comedia musical retoma de la zarzuela o la opereta
porque también existía, no zarzuela, pero en Alemania, Claro, en Inglaterra. lo primero que surge es A en ver, España pues. la zarzuela. Y luego hay géneros como en Alemania, que le llamaban algo así como también hablado, cantado. En alemán esa sería la traducción. La opereta, que viene también de Francia o de Viena, y que las características son para ser, por ejemplo, los personajes son príncipes o condes o duques en franca decadencia, que ya no tienen dinero, pero que tienen palacios y todavía tienen vestidos de frac haciendo grandes fiestas. Y la zarzuela retrata al público español. Al pueblo. Aunque, claro, al pueblo español. Aunque empiezan con algunas zarzuelas, desde Lope de Vega, que fue de los primeros argumentistas para hacer estas historias de zarzuela, pero la zarzuela ya se vuelve un clásico cuando la gente que acudía al teatro se ve reflejada en costureras, en serenos, en guardias. Entonces eso es lo que hace que la zarzuela sea un boom. Cuando llega a México la zarzuela, también es un gran acontecimiento, y suceden después que autores mexicanos escriben zarzuelas mexicanas, como lo que pasó con la comedia musical. Las primeras comedias musicales que venían todas de Broadway, de Estados Unidos, y que eran argumentos de otros países. Aquí, por ejemplo, se hizo Contigo Pan y Cebolla con los Zavala, y entonces ya se adaptan a argumentos e historias mexicanas. Ya. Tropicalizados. Y entonces esa es la diferencia entre opereta y zarzuela, que uno es como de la nobleza, Sí, sí, sí. Y la zarzuela viene siendo popular. Más popular. Ok. Sí, la opereta, los personajes son condes, duques, los títulos se lo dicen, la viuda alegre. ¿Y la estructura es igual? Es igual, hablas y cantas. Por eso es donde de pronto surge un pelín esa cuestión graciosa que dice en un drama. Y drama te estoy hablando desde Amor sin barreras, que es una joya musical. Sí, sí. Se está muriendo Tony y María está abrazándolo porque No tiene Tony Batres. No. Tony, el protagonista. Y entonces él empieza a cantar la canción tema, y es donde decías, pero ¿cómo si la está a punto de morir se va a cantar eso? ¿Y la opereta viene de la ópera, que lo hace un género más chico? No, ¿O por qué es se la le misma, llama? la misma requisito. Ok. Tienes que tener la voz impostada y la voz lírica, claro, para poder cantar eso. No, por eso hay muchos intentos ahora que quieren hacer la zarzuela moderna y la quieren modernizar con El pop. Exacto, y con micrófonos. Micrófonos. No, tú tienes que cantar, porque claro, los teatros están con una acústica especial para que se escuche. Es que si te fijas, los teatros viejitos, la Sí, acústica la son una acústica es una maravilla. Completamente diferente. Pero te demanda lo mismo como actor, como intérprete tienes que cantar, bailar, hacer cambios rapidísimos, porque después surge otra cosa que también es después surge la revista musical, donde tienes esos cambios rapidísimos y todo pasa como más rápido. Sí. Pero las facultades para interpretar este género son muy fuertes. No cualquiera hace zarzuela, ni cualquiera hace opereta, y sí es verdad que hoy en día la comedia musical, que hay grandes producciones que demandan que cantes muy bien. Sí. O sea, la Christine del Fantasma de la Ópera tiene todas las necesidades de una soprano que puede cantar, que por eso lo han interpretado Grandes Iracema Terrazas y gente que tiene Sí. esas facultades vocales. ¿Con qué te quedas tú? O sea, ¿qué te llena más? ¿Ser productor o ser actor? Ya que has estado inmerso en los dos mundos. Mira, la producción es encantadora. Lo que pasa es de que sí, en nuestra situación, porque tenemos que admitirlo, en otros países un actor gana mucho mejor, un productor tiene más medios, un billete en la taquilla te cuesta más dinero y la gente está acostumbrada. Y aquí y tú lo sabes, te esfuerzas, haces todo, y resulta que la última palabra la tiene el taquillero y te dice vendí 40 boletos y tú tienes una demanda para cubrir gastos y nómina y músicos, no salen las cuentas. Entonces, ¿qué pasó con las zarzuelas y las operetas y todo esto que Son me muy encanta? caras, ¿no? El vestuario. No hay dinero suficiente Que para alcance. que te dé. Y entonces empiezas a hacer concesiones. Y una Luisa Fernanda o una Verbena en la Paloma, que es una obra que hiciste conmigo, en la orquesta, son 40 de orquesta, no, ponle 10 o 12.
Y el coro, pues debe de haber 60 de coro, con 8 o 10. Y entonces que la Luisa Fernanda, ay, mi abuelita lo hace tan bonito, y tiene 40 años haciendo Luisa Fernanda, pero ya no tiene edad para hacer Luisa Fernanda, ay, pero se ve buenísima y tiene... Y entonces empiezas a ser indulgente y resulta que más que zarzuela parece teatro del absurdo, porque nada es... Entonces yo le di la vuelta. Y hoy en día se alza el telón para una producción de las que yo hago con más de 100 intérpretes. Porque la orquesta es de una, por decir algo, en Puebla, el coro está en Puebla, no llevas a la gente y la orquesta es la Orquesta Sinfónica de Puebla. Claro. Entonces ahí está. Y el coro es el coro de la universidad. Claro. Y gente joven, que es lo que nos estamos ocupando ahora, está ya interpretando. Entonces, ese público joven que dices, la dama joven sí es dama joven, no como antes decían, es más vieja que una dama joven de zarzuela, porque era todo absurdo. Entonces, ahora entra el galán y no se puede ni agachar a recoger la flor porque tiene una barriga y el bisoñé se le cae, y ahora ves que son chavalitos que son muy aguerridos, que suben, cantan, ya hacen la acrobacia y cantan, y que tienen la voz espectacular, y dices, sí creo. ¿Y qué es lo que hace? Que gente joven regrese a las salas a ver zarzuela. Sí, claro. Porque todo es joven. Oye, Polito, ¿quién fue el que te llamó el hombre de la zarzuela en México? Ajá. Así se le reconoce a Polito. Ese hoy fue por hoy. A ver, sí. Hay dos versiones, porque hicimos justamente en el Carnaval de Mazatlán con otro gran músico y realizador de grandes espectáculos, una institución en la música en México, el maestro Enrique Patrón de Rueda. No más. Y está encantado desde que descubrió el arte que tiene Susana Zabaleta. Entonces Susana Zabaleta, que es una soprano que tiene todas las facultades para hacer ópera, zarzuela, revista musical y todo, pero que también tiene esa faceta de hacer grandes musicales y que tiene, que es lo que se llama una actriz completa, una artista completa. Entonces fuimos a hacer en el Carnaval de Mazatlán zarzuela, y Enrique dijo, no, es que la zarzuela sin polo no se hace, es como zarzuela y polo es lo mismo. Y dice Susana, es que el hombre, no, Mr. Zarzuela. Y digo, hombre, Mr. Zarzuela, como que no. Entonces ya entre ellos dijeron, bueno, el señor Zarzuela, y ahí quedó para la historia. Porque es que eso me encantó. Porque desde que te conozco, tú he vuelto loco con la zarzuela. La zarzuela ha sido mi principal motor. ¿Y alguna de tus puestas has dicho, después de tanto trabajo y tanto apostarle, hay alguna que recuerdes que digas, ha valido la pena, llegar hasta aquí? Sí, te tengo que decir una cosa. Yo tengo la dicha, el honor ahora, en estos últimos años, que desde hace un buen tiempo en España, que es donde se inventa la zarzuela y donde hacen unas producciones de zarzuela espectaculares, me llaman para dirigir y para montar y para interpretar zarzuela. Entonces, hay una obra que es como muy representativa en mí, que es La Verbena de la Paloma, donde interpreto el boticario, don Hilarión. ¿Beto el boticario? No. Hilarión, sí, claro, Hilarión. No es ni Beto ni es el... Pero ese personaje, la verdad, me ha dado grandes satisfacciones, a tal grado que cada año en Madrid, en el Teatro Gran Vía, me invitan para que... Sí, yo veo que estás mucho en España y mucho aquí. Sí, gracias a Dios, sí. Oye, Poli, porque me consta, yo sé que tuviste una relación muy cercana con Pepita Envil, con Plácido Domingo. Es que esa... ¿Cómo fue? Ellos despertaron ese interés porque en Merlín 2000 estaba Maite Envil, que fue su debut, que cantaba, que yo le decía a Carlitos Espejel, ¡cállate! ¿Te atreves? ¿Cómo te atreves? Bueno, y te recordarás que fue al estreno Plácido. Y sí, por eso me consta. ¿Cómo los conoces? Porque me imagino que fueron los que influyeron en esto. Absolutamente. Íntimo. Haciendo justamente teatro infantil con Enrique Alonso y tal. Enrique también hacía mucha zarzuela, pero Enrique no le hacía la idea de que yo de niño estuviera haciendo Pinocho y Hansel y Gretel y zarzuela. Entonces, en un descuido, y él nunca me invitó a su producción de zarzuela para actuar, pero en un descuido tengo la oportunidad, y esta es una anécdota buenísima que la cuento,
me entero que Pepita Envil en el Teatro Insurgentes con su esposo Plácido Domingo iba a hacer una temporada de zarzuela. El Pollo Jiménez me dice, llámale, y me da el teléfono. Y entonces fue, ahora sí que un parteaguas en mi vida. Le llamo de las casetas telefónicas en las esquinas. Con 20. Claro, y le digo, la señora Pepita, y tengo aquí la voz grabada de ella. Dígame, señora Pepita Envil, mire, soy Polo Falcón, que me dicen que usted va a formar una compañía y quisiera que usted me interesara en que yo me integrara. Ah, sí, mire, pues esto. Oiga, le oigo la voz. ¿Usted es tenor? Yo tenía 14 años. No, pues seguro. ¿Qué es eso, tenor? Nunca había oído. No, sí me gustan las mujeres. Pero casi. O sea, ¿qué me está diciendo? Y entonces, y una respuesta ambigua. Bueno, sí, un poco, pero no, yo creo que... En las mañanas. Venga al Teatro Insurgente. Sí, y entonces, estúpido. llego al Teatro Insurgente y digo, ¿quién es la señora Envil? Y esa señora con una bondad en su cara. Qué gran anécdota. Y entonces digo, señora, ¿cómo está? Soy Polo Falcón. Le llamo, ¡ay! Y le dice a don Plácido, su esposo, mira, Plati, pero sí es un niño. Ese momento fue crucial para mí. Nunca más volví a separarme de ellos, a tener su compañía, su aprendizaje, que se hablaba de Jimeno y de la Guilmén y de todos ellos. Esto era el otro lado. Era la familia que yo había añorado, que yo nunca tuve y que yo ya tenía 12, 14 años, ya no hacía los pinochos y eso. Y entonces empiezo ahí con la zarzuela y con ellos y me enseñan, sin enseñarme, pero solo de verlos, ver dirigir a don Plácido Domingo, era una cátedra. Claro. Te enseñaba todo. Y empiezo a amar y a respetar y a querer el género y a ver todo eso. Entonces me hago, vaya, como parte del inventario. Sí, yo sé que eras amiguísimo. ¿Y cómo conoces luego a Plácido Domingo? Bueno, lo conocí desde ahí. Cada vez que llegaba... Pero ahí todavía no era... Ya estaba en las grandes ligas. Cada vez que regresaba a ver a sus padres y a saludarlos y todo, estaba yo ahí comiendo, arreglando vestuario, viendo eso. Entonces era como parte ya de ahí. Y después, mucho tiempo después, de hecho tengo 20 años o más, trabajando con Plácido como stage manager en los conciertos que se presentan en todo el mundo. Ah, wow. Te digo. Y O dice sea, no que has por qué parado. lo invitamos y que sería un honor. ¿Sabes qué? Pregúntame tú. No, pues es un deleite con Polito. Y entonces estás yendo a España. ¿Y cómo ves tú que estás yendo allá con esto que conociste a Envil y A doña los- Pepita Envil, don Pepita, Plácido perdón. Domingo Ferrer. Y a Plácido Domínguez, el tenor que todos conocemos. Plácido Domingo Envil, que es de verdad, Envil. independientemente del gran tenor que es, el gran ser humano. Si los padres tenían esa bonomía, esa gentileza, Plácido, de verdad, la sencillez que tiene ahora mismo, que me honra con tacto, con planear cosas, con soñar en crear la primera escuela en el mundo de zarzuela. Eso es lo que tenemos planeado. Wow. Hacer una academia, un seminario, un taller donde se enseñe ese género que yo aprendí con los padres y que ahora gente joven no se pierda con vanidades y se dedique y se comprometa con ese género como lo requiere. ¿Cómo ves de esos entonces que pues, realmente en México sí funcionó en una época y luego como que se perdió, yo siento, Por eso el que te digo, interés, pero ahora que vas a España, te tocó vivir como el éxito, cuando todavía se iba mucho a la zarzuela y tú te empeñaste y eres el que monta en el CNA y la verbena. pero María por Fernanda. eso, Memo, porque ¿Cómo ves ahora? ¿Tú crees que sí hay un interés? sin duda, mira, Eso. cada año tengo el privilegio de que el concurso más importante de México, que es el concurso Carlo Morelli para jóvenes intérpretes de la ópera, desde hace 10 o 12 años abrió una rama para la zarzuela. Y ves a jóvenes talentosos, jovencitos, pintureros, las chicas guapísimas, cinturita, tipo niñas que podían hacer televisión,
cantando con unas voces de soprano lírico ligero, o una mezzosoprano, o un tenor dramático, o un barítono, Bajo. que no puede ser que oigas que es un chaval que tenga esa voz. Y entonces ya quitamos el mito de es más viejo que una dama joven de zarzuela. Porque ahora los ves jóvenes de verdad, y entonces las historias hacen sentido. Por eso no me hablas, por el mito. No, porque además hay una cosa que nos interesa mucho rescatar. Desde luego la zarzuela, como los musicales, tienen papeles para todos. ¿Qué sería de una zarzuela si no hubiera estado claro. Amparito Arosamena Ay, o no. tanta gente que hacían actores de soporte? Luis Jimeno en La Jaula de las Locas. Sí. O sea, no nada más son los jovencitos. Esa parte de esos actores característicos que le llaman, y que llegaba Luis Jimeno y vestido de cancanera se robaba todo. Eso es lo que hace justamente un actor con esa trayectoria, con ese soporte, que dices, sí te creo. Y pasa lo mismo en la zarzuela. En la zarzuela se necesitan esa gente que haga esos papeles de soporte, entonces hay oportunidades para todo. El chiste es admitirlo. Cuando tú dices, yo canté muchas veces Luisa Fernanda, bueno, ya retírate y haz otro personaje. Exacto. Entonces, Porque hay. porque hay personajes, Sí. pero tú no puedes decir, sí es cierto que hay que respetar trayectorias, que hay que, yo por ejemplo pude ver que a Olivia Bucio, que es una institución en los musicales, que a lo mejor dices así, estrictamente ya no puede ser Mi Bella Dama, pero qué creación, qué interpretación de la última que hizo de Mi Bella Dama, que la señora es una institución, pero después de eso puede pasar a ser otros personajes, como el mismo Javier Díaz Dueñas, o como tantos, ¿no? Que sí evoluciona. Javier empezó a hacer contigo Cats, y el personaje no le iba, y ahora ya lo rebasó. Sí, estaba muy joven. Claro, Estaba muy entonces es importante. Que con el maquillaje, la verdad. Por eso te digo, pero cuando, es que es lo que te dicen, el truco, dicen, mira, esta actriz tiene 40 años, pero en escena se ve de 60. O sea, no digas de que te maquillen mucho. Es muy difícil hacer que una gente, cuando ya tenemos nuestra edad, sigamos ser queriendo joven. ser jóvenes. Pero en cambio, yo, toda mi vida, el Hilarión el boticario, que no es Beto, tengo años haciéndolo. Y ahora ya soy feliz porque salgo a escenas sin maquillaje. Ya salgo con la cara Oye, lavada. ya, sí, está mejor. Oye, ¿ves teatro contemporáneo, teatro musical Sí, cómo contemporáneo? no. ¿Y qué opinas? Me gusta mucho. ¿Te gusta? Hay cosas maravillosas. Está Luisa Fernanda, están vocalizando. No, ¿sabes ¿No? que la veo muy perruna? ¿Eh? Muy perruna. Pero tiene la edad. Eso sí. Ah, no es chava. Dama súper joven. Es que le viste el trasero, chava. Oigan, ya sé que me han entrevistado a muchos, pero ya ves que yo el pico no me para y de hablar. No, pero está Ya tú perfecto. editarás y quitarás y que dures 10 Sí, yo minutos. edito. No, ay, no, estamos. No, pero tenemos las preguntas pensadas. Venga, pregunta. Pero vámonos a comedia musical. Empiezas a producir infantiles. Sí. Creo que todos los clásicos. Bueno, ahí fue donde ya era mi coqueteo con los musicales, por ejemplo. Siempre fue coquetón. Con Lola Cortés, que estaba tan chiquita, haciendo Aladino, y Mayagoitia, y luego después a Andrea Legarreta, y luego Rodrigo Vidal. Entonces, siempre volviendo a esto de los musicales, había gente que estaba en comedias musicales haciendo pues teatro infantil conmigo. Entonces era Pero como... ahí ya buscabas figuras que Sí, porque obviamente... funcionaban. Claro. Ahora yo siento que no tanto. Todo es tan inmediato. ¿Sabes qué es lo que pasa? Los ves tan fácil Sí. que Mira, no vas al teatro a verlos. nosotros que somos soldados de teatro, como decía Basurto, yo no creo en eso de que la estrella es los caballeros del Zodiaco o las tortugas ninja. Yo creo, por ejemplo, Aladino, que sería sin Andrea Legarreta o sin Lolita Cortés o sin un chico pinturero que haga Aladino, o gente como Coco Levi, Edgar Vivar o el mismo Cepillín que hacía Los Genios. Pero eran gente que tenía una imagen, una presencia en televisión, y los invitaba yo, que además, antes que nada, muy buenos amigos, Edgar Vivar, ya sabes que... y Lo estaba amamos. gozado haciendo el genio. Entonces los niños veían todo el conjunto, una buena producción, una buena actuación y gente que tenía imagen, que eso es lo básico. Entonces la estrella no es Aladino, la estrella es también el reparto que tú te gestas, y no nada más como ahora muchos musicales se dicen, bueno, ¿y quién es el fantasma? No se sabe, el fantasma es la estrella, no, bueno, pero a mí me interesa saber
¿Quién lo está interpretando? Pero yo siento que ahora es todo tan inmediato que las estrellas de hecho ha perdido fuerza la televisión como antes, que era lo único que veíamos y veías hasta las novelas o de menos te enterabas que Rosa Salvaje era Verónica Castro Claro, y que claro. fulano era fulano, aunque no vieras la telenovela. Y siento que ahora todas esas estrellas de televisión, sin demeritar, pero llamarlas a teatro, hay una proximidad de que si tú quieres ver a Galilea Montijo, no tienes que ver el programa hoy y a lo mejor la gente no la va a ver al teatro, igual le estoy diciendo una estupidez, No, tiene mucha razón. porque te metes a Instagram y ves ahí o a YouTube y la ves ahí y pues, ya para qué la vas a ver si ya la conoces. Pero Memo, ¿sabes qué es lo que Y pasa? antes había Tiene la que ver- incertidumbre de conocerlo. Sí, pero tiene que ver mucho de quién lo hagas. Por ejemplo, otro de nuestros montajes, cuando empezamos a soñar y que también ahí No, tú él hiciste producía. el coreógrafo. Mariana Levy Ah, era sí, una la actriz Bella comprometida para hacer, y entonces, como nadie. bueno, en aquel entonces estaba con Ariel, y entonces hacíamos ese equipo, Betty Moreno, Raquel Pankowski, y entonces eran gente de televisión, La Pankowski. de televisión, pero que tenían primero un aval de trayectoria Pero no y de estaban los talento. celulares, no había redes. Pero que era el compromiso, tú veías a Mariana Levy que salía encantadora a hacerla. Y como ellos, hay gente que no cree en decir, yo a mí no, yo estoy como lo que hemos hablado, de que les he visto que dicen ahora ya no te interesa tu trayectoria, sino cuántos seguidores tienes? Es así. Entonces, eso va a ser, sí, puede ser la tumba de Oye, y nuestro hablando de quehacer. esa apuesta, Mike, no voy a contar porque no me diste permiso. ¿Te acuerdas de Mike? Sí, claro. De lo que te hacía Polo en escena para entrar, porque ayer estábamos, pero no me dio permiso de cómo lo buleabas. Entonces, bueno, no lo voy a contar. Mike, Pero más que nada, ¿sabes quién era eso? Era la Pankowski. Es lo que yo le dije, Claro. era la Pankowski. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, bueno, hicimos La Bella Durmiente. Bueno, yo de príncipe. Con la eso fue Cenicienta. otra apuesta. Otra Eso fue una apuesta. gira. Ajá. Una gira internacional. Cuenten esa que estaban contando Eso antes es de muy que bonito. empezara el programa. Era La Bella Durmiente y la Cenicienta. Era un programa doble y lo llevábamos en aquel entonces había una maravilla que era una oficina especializada de Pemex para llevar actividades sociales y culturales a todas las zonas petroleras. Pero a todas, te hablo de que digamos casi atrás de la raya que estoy trabajando, en lugares como Soleacaque, o sea, unos lugares que ni en el mapa estaban. Y era maravilloso porque llegabas a hacer teatro con gente que si bien a bien no tenía oportunidad de ir al teatro, y Pemex les llevaba teatro gratis Los ahí acercaba a la cultura. en las plazuelas, en la Casa de la Cultura, donde fuera. Y por qué no, en una prisión, en una cárcel, de cuyo nombre no quiero acordarme el lugar, pero se llamaba Palmasola. Y allá vamos a hacer teatro. Imaginen, por favor, a unos señores que estaban ahí recluidos a llevarle La Bella Durmiente y la Cenicienta, pero ellos con tal de distraerse y que fuera una actividad diferente a lo que hacían siempre, pues allá vamos. Y me dicen, maestro, le vamos a poner como camerino uno de las habitaciones donde ellos se cambian. Dije, bueno, Imagínate. Pues en una celda. sí. Pero entonces le digo, Memo, por favor, porque además Memo salía con malla, su tonelete y su capa y el pelazo. Pero eso nos sí. daba más miedo que le faltaran el respeto a la que hacían las princesas. Claro, porque íbamos ahí con el vestuario Eran y tal. puros hombres. Sí. Y entonces, Bueno, también te podían faltar el respeto a ti. No, pero no pensamos en eso. De nunca, entrada. nunca hubo esa posibilidad. Y entonces No, cuando no lo veo pensamos. que realmente el que había causado furor no fue la princesa ni la dama joven, sino que el príncipe Cintura 27. con su tonelete y las mallas y tal, y decía, ¿sabes qué, Memo? Procura ya hacerlo más discreto. Y me dice, ¿y qué hago? ¿Y yo qué hago? Y Memo así. No saben el exitazo, que no podemos contar lo que me hacían los presos, No, pero no, me hacían no cosas. Porque como hayan obscenas, salido ya. y ya saben dónde estoy. El caso es de que, pero un furor el príncipe, a mí me dio pánico. No, llega un momento en que sí dice a saber de qué está pasando aquí, porque era Chiflidos y papacito y obscenidad y media. Y yo. Pero es eso. El texto así de. Que llevas a un princesa. público
donde, bueno, cautivos sí lo teníamos, íbamos a tener la certeza de que ahí iban a quedarse. Mira, todavía mi culito provocaba todo eso, en cambio ahora ya todo es Pero a ver, corrido. estamos hablando de ¿cuántos años? No, pues 1 o 2 cuando O sea, mucho. este hombre tenía una melena, Sí. pero de aquellas, ¿eh? No Y crean que... cuerpito y nalguitas duritas. Ahorita se las enseño, ya se cayeron, pero hay calzones con relleno, no hay pedo. Y bueno, fue un exitazo eso y por toda la República. No, Memo siempre solidario conmigo. Memo, que hay que coreografiar, sí. Memo, que me ayudes a hacer las audiciones, sí. Oye, Memo, métete y haz el príncipe, sí. Porque además estaba en su casa y le llamamos para que fuera rápido para hacer el príncipe. Y ahí estaba, siempre Me así, habla solidario. así de, oye, no sé qué, y llego a tu oficina en Coyoacán. Sí, sí. Pero tú ya estabas con la Sí, compañía. ya estábamos saliendo. Me pagan el boleto, me dan los libretos, me los aprendo en el En el vuelo. camino. Llego, que era hacia ¿cómo se llama? En un como un teatro griego al aire libre. Sí, sí, sí. Entro a escena y era de mucho gusto, soy el príncipe. Tú Ahí estabas, conocí. Pero además tú a la sabes compañía. lo que da, el fogueo que te da Claro, ese tipo de toros, Sí. porque son auténticamente toros de Miura. Y sí. ahí o la bebes o la derramas. No puedes decir. Yo que tantos años me he dedicado a que la preparación artística aquí- y tal, aquí llegas. Eres príncipe, eres bueno y entras por la izquierda. Y a tomar, ya hay que Luis hacerlo. Jimeno, ¿te acuerdas? Luis Jimeno, a mí una vez me tocó hacer el mayordomo Mm. en la jaula. Lo hice como 3 veces. No iba a hacerlo, pero José Luis Ibáñez me dijo, cuando tengas que suplirlo, pues luego tú lo vas a hacer. Pero pues ese día me tocó hacerlo y Luis Jimeno me dijo, esto que estás diciendo tú, es que las grandes estrellas empiezan supliendo. Y supliendo y echándose unos toros como a este le ha Claro, tocado. porque No, además... pero yo era un inconsciente. yo No, también. bueno, pero a ver, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué se necesita? Justamente Jimeno le decía, para ser un príncipe, ¿qué necesitas? Pues para ser príncipe. Entonces estabas Ay, pinturero, me quiere mucho. estabas bien en escena, te aprendes 2 palabras, lo dices, le das un beso a la de otra, se despierta y ya está. Ay, sí, eso no me A gustaba. ver, no había otra manera Había de que, otra. no había otra manera que se No, no. despertara. Oye, no, pero aparte el elenco era una maravilla. Fernando se llamaba el chistoso. Fernando. Ay, Dios mío. Espérate, es que ¿Tú qué ahorita me dices? acabo de acordar. ¿Tú qué dices que no retienes ya ni líquidos? No. Te vino ahorita un No, coágulo fíjate, ahí. ahorita acabándote la Fernando. que hice ayer. Pero espérate. Ay, no, Fer, ay, no. Bueno, el elenco era una joya. Bueno, Marfa Martín. Aurora Alvarado, Sí. que yo la amé y me contaba unas historias. No. Marfa Martín, ¿ella de dónde venía? Porque Mira, eso ya es que no me ahí acuerdo. está, fíjate los Se años peleaban que... en la anda. Claro. Yo sí, quién sabe qué. Yo sí Salazar. Salazar. Los años que hacía justamente que yo había trabajado de niño Actrizotas. con Aurora Alvarado, era para mí, no ha habido ni habrá la princesa. Entonces siempre tuvo la gentileza de que yo la llamaba para que se integrara en montajes que yo ya estaba dirigiendo y estaba haciendo, y me decía, puestísimo, y así hizo Romeo y Julieta, y así hizo Zarzuela, o sea, toda la vida incondicional conmigo, y belleza. eran gente que me conoció de niño y que no daba un cacahuate por mí, y de pronto cuando empiezo a producir y a dirigir y a montar, a toda esa gente como que es, repito, parte de la familia. Le llamo y está, es una joya, contar con ello. Y está Aurora vigente como nunca, ¿eh? Pregunté, me encantaría volverla a ver. Ay, te va a encantar, porque además te va a Yo echar me un la- clavado. Está igualita la No, móndriga. no, una belleza de mujer. Una belleza. Oye, pero Jessie y Marfa, estaban No, ellas en en la la anda. ¿Ellas de dónde venían? Estaban en la anda, pero ellas eran actrices. Claro, pues es que en la ANDA no olvidemos que en nuestro sindicato, pues muchas que eran que sí delegadas de la ANDA. Actrizotas. Y a la hora de hablar y de decir, madre mía. Sí, no, eran unos en monstruos. Lo que ahora es Ciflas, que antes era Reino Aventura, que me chuté 12 años haciendo teatro infantil ahí en el Castillito, 12 años, y hacía yo a fin de año las pastorelas. ¿Qué micrófonos inalámbricos ni qué nada? A voz, y la voz, ¡pa! Y corría en todo el lugar la voz de Jessie y de todos No ellos lo que sabes, eran eran unas vocesotas sí, así. sí, sí, y buenas actrices. Marisa Portillo era la reina. Marisa, claro. Sí. Qué buena memoria, mira, ves cómo se Es retiene. que te veo y me acuerdo. Dice que solo retiene el No, ya se está Ya acordando. me estoy acordando. Bueno, luego yo sé que hiciste La Jaula de las Locas e hiciste muchas más que Hice mi Bella Dama en Sinaloa, aparte con la Zabaleta, El Hombre de la Mancha, hice Increíble. mi Es que Bella cuenta Dama eso. y hacía el maravilloso, el padre de Lisa, Está el increíble. Little, y luego después
Hice también a Annie haciendo el gallo. Ah, yo pensé que Annie. No, ya. Hice Pinocho, pero Annie nunca podía Él ahorita hacerlo. podría ser, es la enanita. Yo no estuve en Anita. Estoy en Anita, que mido 1.64. Y ahí se quedó. Es su personaje. Es mi personaje. Y luego una cosa que la verdad agradezco infinitamente, que tengo muchos años en el Teatro del Club España. Eso. Y ese teatrito es una joya, un teatrito pequeñito de 200 butacas. Y me he dado el gusto porque formé un coro, un grupo de actores que son gente que no se dedica a esto, pero que toda la vida ha tenido ahí la semillita. Y me he dado el gusto de hacer El Hombre de la Mancha haciendo yo El Hombre de la Mancha, El Diluvio que viene haciendo yo Silvestre. Invítanos. Sería maravilloso. El violinista en el tejado, o sea, Annie la huérfana. O sea, es maravilloso. Porque además sí, se hace una pirámide muy rica de gente que se está fogueando, pero ya me conocen. El teatro por serio. Y nada de que, ay, no tengo ganas y tal. Entonces, las niñas que hacían conmigo las Anitas, que ya crecieron, ahora ya está para ser aventurera. Ya tenemos una aquí, pero se quedó en el 1.64. Pero sí, hacer teatro musical, hacer comedia musical, que es como hacer zarzuela. La única diferencia que me pasó, por ejemplo, en Sasá, que tiene una demanda vocal durísima, el director musical me decía, estás acostumbrado a cantarlo a voz. Y tienes aquí esto que tú puedes susurrar y decir cualquier cosa y te lo capta. Y es difícil cuando tienes la formación de cantar con la voz lírica impostada y hacerlo todo a voz, de pronto reducirte para acostumbrarte y acomodar la voz en otro registro, que es lo que hace Iracema Terrazas y tanta gente que se la dedica. colocación, ¿no? Sí. Es nada más cómo De emites los el resonadores. Sonido, cómo claro. lo vas a emitir. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando estás haciendo teatro y para hablar tiene que muchas veces pasa con los cantantes que cantan y te dan un si bemol y a la hora de hablar hablan quedito. Oye, no te oigo. Es que no, porque la voz. No, ese es el gran reto, No, aprender la voz nosotros- hablada y la voz cantada. Yo distorsiono los micrófonos Bueno, porque tienes mucha voz. porque la tengo muy colocada. Eso Oye, es. pero entonces no te has quedado con las ganas de ninguna obra, porque las has hecho las que has querido. La verdad, sí. O sea, ¿hay Mira, alguna que tuve, la verdad, cuando me dijeron que iba a ir Mónica Sánchez Navarro a ver El Diluvio que viene, y dije, y además hacíamos nuestra arca y todo ahí pequeñito, y no, me dijo, es que no quedaste de ver en nada. Todo está. Un teatrito monísimo, pequeñito, y puedes hacer todo. La verdad sí me he dado... Oye, El Hombre de la Mancha, que es un reto para cualquier actor, he tenido el gusto de hacer El Hombre de la Mancha y El Padre, Sancho. Eso está increíble. Eso No, está una padrísimo. gozada. Eso es padrísimo. A ver, pero de La Jaula, sé que te fuiste con Gustavo Rojo. Ay, paz descanse. Señorón. Yo no sabía eso, está increíble. Sí, pero aparte la hicieron como en gran Tal cual, formato. tal Dilo cual. tú, dilo A tú. gran formato. Gran formato, que además el otro día que decía, ¿por qué? Pues sí, no es lo mismo hacer La Serva Padrona, que es una ópera, hacer Carmen, que es una ópera de gran formato. Sí. No, sí, pero me encanta. Es Te que vas a sí, darle él está muy enterado Muy de cuál es el... actualizado. Soy Y parte sí, de la y evolución. se hizo en Monterrey, fue un parteaguas. La anécdota es que recuerdo que íbamos Gustavo Rojo y yo en el avión después de ya haber hecho ensayos de audiciones. ¿Ya ves? Y Tú es- me criticabas que yo exigía aviones. No, bueno, pero ahí no lo dieron. Pero era un gran reparto. Estaba Mauricio Salas, estaba Gianni Constantini, Tini. y los grandes actores de Monterrey haciendo La Señora Lindón y tal. Y me decía, íbamos por 2 semanas al Teatro del Seguro Social. Y me decía Gustavo, ¿tú crees que si haremos las 2 semanas? Es inusitado. En Monterrey vas 3, 4, 5 días, que llevas una obra y punto. Pero era un elenco local. Es que eso Y yo, es- pues 2 semanas, 4 meses estuvimos. ¿Cómo crees? 4 meses Bueno, al nosotros teatro hicimos lleno. unas. Bueno, pero Monterrey comparado con todo eso, o sea, fue realmente... Pero está padrísimo. Sí, pero Con- nosotros traíamos la publicidad que llevábamos no sé cuánto tiempo en México y spot. Claro. Sí, sí, no, pero además elenco de No, Monterrey. y además el elenco de Monterrey, que Que eso tiene está su increíble. gran mérito. Y están haciendo cosas. Impresionante. Pero claro, ya habían tenido los antecedentes que habían hecho esas grandes producciones que lo hacen con ese respeto y Sí, esa disciplina totalmente. del TEC. Entonces estos Sí, chicos sí, que sí, venían sí, ahí, sí, sí. yo cuando un día escuché que Mauricio Salas se iba a cambiar y se metió al camerino y empezó a dar unas notas vocalizando y Ah, sí, sale sí, y sí, digo, sí, ¿eras tú el que estaba así?
Dije, pero si tú tienes voz, pero la voz está colocadísima, impostadísima. Y es un hombre con un gran talento. Ahora lo ves Encanto para hacer José el Soñador y todo lo que hace y eso dices, ahora entiendo por qué. Pero el talento es como el dinero y la guapesa, no se puede ocultar. ¡Qué buen gusto! Pero entonces que nos diga ahorita Polo Falcón, ¿quién hacía mejor el Can-Can? ¿El ensamble de Monterrey O el ensamble nosotros. de México? No, yo no quiero salir vivo de aquí, ustedes desde luego. O sea, los de O sea, Monterrey. los de Monterrey lo hacían Bueno, mejor. ahorita imagínate nosotros haciendo un Can-Can. Ay, no. Pues, en vez de dar las gracias, serían engalloso. O sea, no mames. Es que sí, qué demandante ese Can-Can No, era. No, qué terror. Yo que estábamos ahí haciendo en la mañana Aladino y que por la tarde estaban ustedes haciendo la jaula, yo estaba ahí ocupado. Claro, yo estaba en Claro, los los dos. Sí, Pero sí. yo no perdí oportunidad de decir, ya va el Can-Can, me voy a asomar. Porque es que no, es como cuando veías a la Guilmain haciendo Los árboles mueren de pie. Claro. Todo el tiempo que estaba ahí ensayando Snoopy y su pandilla que hice con Diego Schoening y tal, en el mismo teatro de la noche, y me decía Ofelia, ¿no te cansas de verme? No, le dije, ¿tú crees que yo tengo aquí grabado ese final de Los árboles mueren de pie con Ofelia? Ahí queda para la historia. Y ese Can-Can de ustedes, ¿cómo no ibas a verlo? Estando ahí, hombre. Mejor nosotros. Sin Ya nos duda, contestó. sin duda. Oye, Pablo, ¿cómo ves ahora? Porque, por ejemplo, ayer fuimos a ver el estreno de Notre Dame, de los niños Roldán. Espectacular. Este Mau... ¿Roldán? Roldán. No. Chiquito, ahí como lo ven, intimidor. No. Un monstruo. Es una Está pistola. haciendo... No. Está Pero ahí es grueso. donde dices, ahí están los famosos genes. Sí, ¿De dónde sí. estos chavales, si sus padres hubieran sido químico, físico, nuclear, bilingüe, pero estos chavales, con esos padres, no tienen más que la sangre que corre por ellos con un ADN que está hecho de No. tramoyistas y teatreros? Pero la producción, pero el montaje vocal, pero la música Te digo. de Ricardo Díaz. No. O sea, de verdad, está impresionante, Mao. Felicidades, de verdad. Pero lo que más me llamó la atención... Lo que más me llamó la atención, todos cantan. Todos cantan. Espectacular. Que igual los de mis tiempos, bueno, igual ya como yo ni se acuerdan. Pero en nuestros tiempos batallábamos con no todos eso. cantaban. No todos cantaban. Ahorita están los chavos. Hay mucha demanda. Entonces eso hace que te superes. Exacto. Entonces hay tanto talento, como les comentaba, este concurso Morelli, que digo, ya salen y ahí está, llenan las academias y chavalitos jóvenes y sobre todo que vienen de otras partes de México y vienen aquí, porque a fin de cuentas está muy centralizado, pero si hay tanto, o sea, es un talento y gente joven y viene con todo. Así es de que se cuiden los ¿Has otros. visto eso en la zarzuela? Sí, por eso te digo que me Al ocupa. principio te costaba trabajo, ¿no? Mucho. O sea, estoy hablando de que el cambio ha sido a partir de que entramos en el Centro Nacional de las Artes y que esos grandes cantantes de ópera Exacto. que estaban comisionados por Bellas Artes. Pero entonces yo lo que me he ocupado es de formar nuevas generaciones. Y entonces alumnos de diferentes maestros que hay por toda la República y que vienen con unas ganas de aprender y de hacer, se ponen a vocalizar y los pones a escuchar y vuelvo a lo mismo, las facultades son innegables. Y además son pintureros, son guapitos, son gente que tiene mucha miedo. Ahí están, ya veo que tengo nada dos, más María Fernanda. luego, escuchan y dicen aquí están haciendo audiciones. Pero va chava, lo ven y se quedan pasmadas Pues y ya sí. se callan. A ver si sale ahora con la tanga, no vaya a ser que alguna le muerda la tanga. Puede ser. No, deja que la tanga le mueran la tanga, lo demás. ¿Qué te preocupa, la tanga o lo demás? No, la tanga. La tanga. Porque esa sí la produzco Esa yo. es producción. Esa es producción. Oye, tú que has trabajado con tantos y tantos artistas, ¿hay alguien que haya superado las expectativas? Que recuerdes que te hayan dicho, bueno, pues esta persona hace tanto, pero haya superado las expectativas. Sí, y ¿sabes qué es el reto del teatro? Cuando la gente te empieza a hablar y a decir y a comentar, no voy a decir ahora el caso porque no viene de verdad, pero sí con el afán de querer hacer que gente que tiene una proyección, una imagen en discos o en televisión, había un chico, porque íbamos a hacer un estreno de Anastasia,
Y entonces estaba haciendo el Dimitri, un chico que desde luego no voy a decir el nombre, dijo, ¿y qué va a pasar? Porque tuvimos que posponer una semana más el estreno por una cuestión técnica de escenografía que no llegaba. Y me dijo, ¿pero qué va a pasar con mis fans? O sea, mis fans van a estar llenando la taquilla y cuando sepan que no hay función, pues que lo compren para la siguiente semana. No, yo creo que este chico no vendió ni medio boleto. Entonces, hay gente que se autopromociona tanto que no pasa nada. Pero hay gente que va con un perfil bajo, que no pasa nada, y lo que yo siempre digo, si tú te preocupas qué crédito tienes, qué sueldo tienes, qué camerino te van a dar, si te van a dar más prevención, tú mejor calladito y sal a escena y demuestra. Eso es como se hace. Y estoy lleno de gente que de pronto sí la apuesta, sí ves, y a la hora de que alce el telón, y que tienes una orquesta y a un director y el coro y el ballet y la escenografía, dices, no se amedrentan, ya la hiciste. Cuando tú cantas con la orquesta y te creces al castigo y eso, estás enseñando la casa. Y está lleno de gente joven que me sorprende gratamente. Pero que hay gente que al primer paso que dan en escena dicen, dedícate a otra cosa. Oye, y me acuerdo mucho de Polito y de Carlita. Ay, Los no. conocí. Bueno, Carlita creo que Ahora tenía ellos- 3 ahora- años, ¿no? Ahora ya son mayores que yo, ellos dos. Ya No, saben. que nosotros. ¿Ellos siguieron Mira, tu camino o no? Porque estaban de puestísimos. alguna manera sí van, pero por un área diferente. Carla está haciendo mucho doblaje, dirige doblaje y hace voces ¿Qué importantes. edad tiene? Méntame la madre, no, No, hay pedo. te digo que es mayor. Debe que de yo. tener como... ¿De verdad? ¿Cuántos años Mira, tiene Carlita? yo creo que ya anda ya arañando los 40. Sí. Y Polo ya superó los 40. Polo hace traducciones de doblaje y acaban de irse a Nicaragua justamente los dos a una convención porque ahora está todo ese tipo de los doblajes y eso está Finalmente muy bueno. heredaron parte de la actuación, ¿no? Fíjate que ¿Por una, qué es eso? una anécdota de Carlita que un día la Ortiz me dijo, mándame a tu hija para acá porque ella se llama algo de Osita. En paz En descanse. paz descanse. Y entonces fue Carlita para hacer con la Angeliquita los tenis rojos y la fui a ver en el primer pueblo de la gira y pues, era la costumbre, ¿no? Le tenían un asistente que le pusiera los zapatos, que le pusiera la de esto y tal y salía a escena. Y entonces le digo, oye Carla, tú ya estás consciente de que eso es temporal, eso no es la costumbre. Es la Ortiz. Es la Ortiz porque ella tiene esa capacidad, pero tú plánchate y sal y tal, porque así es el teatro. Si tú esperas que te pongan y tal, si es necesidad, bueno, pero también ellos aprendieron el teatro de bajo cero. Y eso te da otra coraza, Sí. ya tienes la piel más gruesa. Sí, sí, claro. No es que no sabía si ellos habían seguido, Sí, pero finalmente sí. sí. Me acuerdo de ellos de niñititititos, pero me acuerdo... Metidos en el teatro todo el creo tiempo. que Aladino, que salía, había un como desfile que iban entrando, y la primera era Carlita, pero Sí. tendría 4 Bien pequeñita, años, sí. una cosa así. ¿Cómo crees? Y ella estaba puesta con su Sí, su traje, trajecito. y era de, chicas, ya vamos, les decían las bailarinas. Ay, qué Sí, buena que te acuerdas. Claro que me acuerdo de ellas, pero y ahora cuéntanos rapidísimo, de mi Clemina, me he portado bien, Clemina, no te Sí, espantes. Sí, sí. Ahora con Clemina. Lo he tratado bien, Mira cómo estoy, encantado. sigue entero. Ya me resucitó además. ¡Está vivo! No, mira, Clemina es pues mi cómplice, mi solidaria, porque además ella es la coreógrafa, como tú sabes, especialista en danza española. Con ella tengo otros dos No hijos. vamos a contar, ¿eh? No, por Ok, favor, porque favor. hay censura. Sí. Con ella tengo otros dos hijos que además de alguna manera también, Sí, de algún, bueno, Iñaki, ingeniero, pero Rodrigo, cuando me dio la noticia de que quería ser abogado, dije, este va a durar 3 meses en la carrera y se sale. Pues resulta que está titulado, terminó, y hizo una especialidad justamente en España de derechos de autor. Y entonces está trabajando en un despacho que se dedica a todo lo que es el entretenimiento. ¿Vive en España o deporte, aquí? no, ya vive aquí. Ok. Pero mira por dónde se van vinculando Pues las sí, cosas. Pero es como, por ejemplo, yo en mi familia, pues no había artistas de teatro y esto. Tú tampoco. Nada. ¿Tú tampoco o sí? Y Víctor Alcocer. Pues sí. El hermano de mi abuelo. Pero ¿cómo? En doblaje, una institución. Sí. Sí, y en
en familias artísticas, pues habrá alguien como nosotros que fuimos los bichos raros, él es el bicho raro. Ya, pero ahora sí que las aguas toman su causa y por ahí se van. Yo la verdad estoy feliz, orgulloso de mis 4 hijos y la Clemina, que ya te digo, ahí está la primera. Te quiero, solo- Clemina, aunque te espantes. Me tenía miedo. Hombre, no es para menos. Tú ¿Ah, imaginas- yo? A ver, Ay, a ver, a ver, Leopoldo Falcón, ¿cómo quedó el miedo? ubiquémonos. Imagínate, venía del Real y Pontificio Club España y de pronto se topa así, sin paños calientes ni aviso previo, con el personaje de Memo de Udlar y tal, y tú, y entonces a ti, y entonces estuvo, después de 15 días con el psicoterapeuta para que le pusiera en orden las neuronas, dijo qué encantador es Memo, pero las primeras preguntas que le hacía, Ojos de plato. sí, no, Ay, no, no. después de 15, pero tequilas. No, no, y me conoció sobrio. Eso, Y lo- Pero bueno, vamos a cerrar, Polito. A ver, respuestas breves. Va. Espero que sí se ¿Qué abreve. zarzuela es el que... ¿O quieres hacer algo tú, perdón? No, no, Sí, no, sí, ahí está su acordeón No, también. sí. Ya te las hice casi Ah, todas. vale, vale. Ah, ok. ¿Qué zarzuela crees que es la que es imperdible para todo el mundo? Sí, verbena. la verbena, desde luego, y la Luisa Fela. Mira, la verbena es género chico, es corta, pero es un encanto. Y Luisa Fernández es una obra más densa que tiene 3 actos de gran formato y los personajes son más fuertes, pero las dos son joyas del género, en lo que es el argumento, en lo que es la música. Moreno Torroba de Luisa Fernanda y Tomás Bretón, grandes músicos. Un musical que te haya impactado, así que musical, no zarzuela, que hayas dicho, no, esto es como dirías tú, porque este siempre era La como hostia. españolillo, La rehostia. La rehostia. Es que si de repente decía, cojones, y yo decía, ay, qué... Pero sí, no, es más porque era metinaco. necesario, cuando era necesario. Mira, esa respuesta te podría platicar que fue al revés. Cuando alguna vez un gran título de zarzuela, que es La leyenda del beso, donde está el famoso intermezzo que Mocedades le pusieron letra y hubo una demanda y tal, pero yo añoraba hacer esa obra con los grandes figuras de la comedia musical y me di ese gusto. Y entonces invité a Manuel Landeta a hacer el estelar y a Maru Dueñas haciendo la triple en paz descanse. Sí. Y acaban cantando por primera vez con orquesta, sin micrófono y alternando con Jorge Lagunes, que es una figura en la zarzuela, y María Luisa Tamés, que es una figura en la ópera y la zarzuela. Sí. Y que tenía un vocerrón que María Luisa cantaba y daba un agudo y decía a Landeta, ay, me robaste el bisoñé, me tengo que agarrar acá, porque le repapaloteaban la peluca. Yo fui a ver eso. Entonces, eso es importante. Cuando conjuntas estas dos grandes, que son vertientes diferentes, ¿no? Pero que tiene talento y que tiene capacidad, Landeta y Maru Dueñas y todos ellos, es como... Que vienen de la comedia musical. Finalmente. Pero finalmente debutaron haciendo sin micrófono y sin nada este género que era espectacular ver. Qué maravilla. ¿Qué personaje es el que más has disfrutado en tu carrera que hayas dicho, yes? No Beto, el boticario, Hilarión. sino el boticario, Hilarión. Don Hilarión. Sí. Te digo más que nada porque ya no me maquillo, ya ahorro el maquillaje. Sí, no, pero por ejemplo, y el musical Sasá, es que Sasá ese es el personaje. es un parteaguas. Ay, me hubiera encantado verte. Pero fíjate que yo, hacer Sasá fue un cambio radical, un parteaguas en mi carrera, sobre todo para colocar la voz. Pero por todo lo que demanda de danza. Yo creo que Sasá y el Quijote, el hombre de la Mancha. ¿Tienes fotos de Sasá? Sí, cómo no. Sí. Ay, Sí, me los cómo tienes no. que mandar para verla. Sí, ponerlos. claro. Sí. Un momento mágico así en el escenario, no sé, puede ser el primer aplauso que recibiste o la primera vez que saliste a escena. Porque yo creo que cuando salimos y nos toca un aplauso como especial, es cuando dices, de aquí soy. Porque finalmente es nuestra recompensa, Sí. ¿no? Agradar Así y es. agradar que tú lo hiciste bien. Que tu trabajo funcionó. Sí. Pues fue justamente en España.
En España es como ir a poner un japonés a que en Garibaldi haga mariachi. O sea, era exponerme. Y toda la gente, mis colegas, me decían, la tienes difícil. La tienes difícil porque aquí en España hay un mexicano que venga y que cante zarzuela y que haga. Y no solamente fui a hacer el estelar, era una producción mía, una dirección mía de una zarzuela mexicana. Pero un poquito era que no tenían un punto de comparación. Y es una zarzuela muy famosa que se llama Chinchunchan, que fue la zarzuela mexicana más representada. Y la hice en el Festival de Medinaceli y con mucho temor pude ver que el público de pie aplaudía, pero las críticas que estaban escribiendo de la obra, del montaje, de la puesta y de mi personaje, que era el pícaro Chinchunchan, con eso me quedo, porque dije, mira, pues sí, es ir a la verdad es venderle chiles a Clemente Jacks. Y para cerrar, ¿qué es el teatro y el escenario para Polo Falcón después de 60 años? Es electrizante, es mi pasión. Ahora cuando yo decía siempre, cuando más trabajo tengo es cuando no tengo trabajo porque yo tengo que buscar trabajo. El pensar que hay gente que dice, ¡ay, qué bueno que es viernes! Ya se acabó la semana. Cuando nosotros que estamos deseando, mis mejores épocas era cuando hacía matiné, teatro en la tarde y todavía en la noche. Y decía, que no se acabe esto. Estar trepado en el escenario y ver la reacción de la gente y ver que lo que haces en danza, actuando, cantando, tienes una reacción y el público te lo reconoce y te lo premia. En España, por ejemplo, hay mucho la costumbre que ahora el año pasado que estuve allá, sales y la calle es una verbena, sigue estando ahí la fiesta, y vas a tomar una copa, vas a tomar un café, y estás con la misma gente que te fue a ver, que viene de la función, y te dice, y te felicita, y te comenta de tu trabajo, y dices, esto es, qué crítica, ni que nada, esto es realmente lo que te compensa. Qué maravilla. Oye, pues muchísimas gracias, Polito. Yo cierro nada más. Sí te quiero decir que tú me enseñaste, bueno, fuiste de los primeros que creyó en mí, con todo mi carácter. Por tu carácter. Pero tú me enseñaste, cuando yo empiezo a producir, porque me tocaron productores, hijos de la Chirris y esto y lo otro, tú me enseñaste y sí me fui, que tuve la opción de ser o un hijo de la chingada o un no amigo, porque, bueno, sí puede ser amigo, pero con disciplina. Yo soy súper disciplinado y todo esto, y yo creo que lo aprendí de ti. De ser amigo, ser todo, pero con el compromiso, la disciplina y todo lo que se requiere. Eso es. Porque eso tú me lo enseñaste, porque nos divertíamos, pero era exigente. Sí, es que no va una cosa reñida con la otra. El orden, la disciplina, ahí está. Y ser honesto, pero no falles. Yo no te fallo a ti, tú no falles a mí. Exacto. Eso es y yo creo que eso te lo aprendí a ti y te lo agradezco muchísimo, porque ahora que, bueno, he producido muchísimas cosas. Y mucha gente que anda por ahí ha aprendido eso y entonces lo va a hacer porque somos una cadena. De la vieja escuela. Entonces, claro, eso es ahí donde no se va a perder nunca esto. Y pues muchas gracias por la confianza Hombre, que siempre me gracias. demostraste. Qué lindo. Mil gracias. Y, ¿quieres decir? No, bueno, qué honor tenerte. Muchas gracias. Ay, gracias. De verdad. Y perdón por matarte como 5 veces. Pero ahora, como ya estoy vivito y coleando, cada vez que digas, ahí está en escena. Yo lo veo más coleando que vivito, pero bueno. Polo Falcón en la casa, señores. Y esto nos vemos. fue... ¿Quién es quién? En el musical. Y trae micrófono. Se le olvidó, ya me lo voló, ahorita se lo cobro. ¡Nos vemos! Adiós. ¿Quién es quién? En el musical, 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 ¿Quién es quién? en el musical.